Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida nuevamente a nuestra clase número 11 de la asignatura de matemática. Nuestro tema que vamos a trabajar el día de hoy es operatoria combinada. Nuestro objetivo principal de aprendizaje es resolver operaciones combinadas que involucran adiciones, sustracciones, multiplicaciones o divisiones. Nuestra habilidad principal a desarrollar en esta clase de hoy es resolver problemas. Antes de seguir con esta clase, les voy a solicitar que anoten en sus respectivos cuadernos de la asignatura la fecha de hoy, el número de la clase, el tema que vamos a trabajar, objetivo de aprendizaje y la habilidad a desarrollar. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior antes de comenzar con esta nueva clase. Recuerden que en la clase anterior estuvimos resolviendo divisiones. Yo les enseñé dos tipos de métodos, el método directo y el método de dividir restando. Recuerden también que una división es una resta reiterada. También es importante que ustedes recuerden los términos de la división. Vamos a comenzar primero por el dividendo, este que yo estoy encerrando acá dentro de este óvalo. El dividendo es la cantidad total a repartir. Este número que está al costado izquierdo se le llama dividendo. Y el dividendo son las cantidades o el total que uno va a repartir. Luego vamos con el numerito que se encuentra al costado derecho. Ese numerito recibe el nombre de divisor y el divisor corresponde a las partes a repartir de esta cantidad que es el dividendo. Luego vamos con este numerito que es el resultado. Ese resultado de la división recibe el nombre de cociente y cociente corresponde a las cantidades que les tocó a cada parte. En este caso, 111 le tocó a cada parte que es el 3. Cada vez que uno resuelve una división, siempre se van colocando unos numeritos hacia abajo. Cuando uno termina de dividir, recibe ese nombre el resto. Todos estos numeritos que están hacia abajo reciben el nombre de resto y el resto corresponde a lo que sobra de la división o al terminar una división. A eso se le llama resto o bien se le llama sobrante. También hay que recordar que cuando nosotros dividíamos y el resto nos daba distinto a 0, se le llamaba una división inexacta. Como en esta división el sobrante o resto es 2, por lo tanto sería una división inexacta. Ahora, si el resto hubiese sido 0, sería una división exacta. Que vimos la clase anterior, esta vez con un problema matemático. Dice que un apicultor quiere envasar la cantidad de 245 gramos de miel en 3 frascos. La pregunta es, ¿cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco? Si ustedes se fijan, a simple vista, este problema me indica que es un tipo de problema de reparto equitativo, por lo cual ya sabemos que vamos a tener que realizar una división. Vamos a resolver el siguiente problema aplicando la estrategia Mora enseñada en las clases anteriores. Empezamos con la letra M, que significa que vamos a leer 2 veces el problema. Nuevamente, un apicultor quiere envasar la cantidad de 245 gramos de miel en 3 frascos. ¿Cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco? Segundo paso. Vamos a subrayar los datos y la pregunta. Tenemos 245 gramos de miel, ¿cierto? Y los vamos a envasar en 3 frascos.
La pregunta nuevamente, ¿cuántos frascos de miel se coloca en cada frasco? Acá también podemos observar una palabra clave. Cuando se habla en cada caso. En cada caso significa que vamos a dividir. Luego de subrayar nuestros datos y subrayar nuestra pregunta, vamos a organizar estos datos. Es decir, los vamos a organizar con la letra O. Ahí tenemos los 245 gramos de miel, los 3 frascos y la pregunta, ¿cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco? Luego vamos con la letra R, en el cual vamos a resolver esta operatoria y vamos a mostrar nuestro procedimiento. Como ya sabemos que este problema es un reparto equitativo y reparto equitativo se relaciona con la división. Por lo tanto, los 245 gramos de miel los vamos a repartir en 3 frascos. Pero ahora vamos a saber cuánta miel o cuántos gramos de miel se va a tener que colocar en cada frasquito. Y comenzamos a dividir. Voy a abrir mis lapicitos acá, mi lápiz digital. Acá, como el 2 es menor que 3, por lo tanto me voy a tener que separar 2 dígitos. Ahora nos vamos a ubicar en la tabla del 3. Vamos a buscar un número que multiplicado por 3 me dé 24 o se acerca a 24. En este caso tenemos el número 8. Y luego realizamos la multiplicación. 8 por 3 o 3 por 8, que es lo mismo, nos da 24. Para llegar a 24 nos sobra 0. Acá yo la estoy haciendo con el método directo. Ahora bajamos la siguiente cifra, que es el 5. Y buscamos nuevamente otro número. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 5 o se acerca a 5? Tenemos el número 1. Y luego realizamos la multiplicación. 3 por 1 nos da 3. Para llegar a 5 nos sobran 2. Ahora, como ya realizamos la operatoria, vamos a responder a la pregunta. Nos dice cuántos gramos de miel se coloca en cada frasco. Por lo tanto, el apicultor debe envasar 81 gramos de miel en cada frasco. Y puedo también yo hacer otra pregunta. ¿Cuántos gramos de miel me sobra? Acá, si ustedes se fijan, me está sobrando 2 gramos de miel. Si se fijan, es muy sencillo resolver un problema de reparto equitativo. Recuerden que siempre repartir de manera equitativa hablamos de una división. Una operatoria combinada. Como lo dice su nombre, una operatoria combinada es una expresión numérica que contiene más de una operación matemática. Dentro de esta expresión numérica pueden ir adiciones, sustracciones, multiplicaciones o divisiones. También pueden ir incluidas con paréntesis o sin paréntesis. Para que ustedes puedan entender la operatoria combinada y poder resolverla, para ello es necesario establecer un orden para resolver esta operatoria combinada, en el cual primer paso corresponde a los paréntesis. Si nosotros nos encontramos con una operatoria combinada en el cual incluye paréntesis, el primer paso es resolver los paréntesis. Segundo paso, debemos resolver las multiplicaciones o divisiones y tercer paso, resolver las sumas o restas. A continuación, les voy a explicar en forma más detallada cómo resolver una operatoria matemática. Pero primero les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática el concepto de operatoria combinada. Bueno chicos, como les dije en la diapositiva anterior, existe un orden para poder resolver una operatoria combinada. Deben tener en claro que para resolver este tipo de operatoria es necesario seguir un orden.
Primer paso, que yo les dije anteriormente, cuando nos presentemos con una operatoria combinada, siempre se deben resolver los paréntesis, siempre los paréntesis, es decir, la operatoria que está encerrada dentro de un paréntesis y siempre debe ir desde el interior hacia el exterior, es decir, desde adentro hacia afuera. Segundo paso, luego de que ustedes resuelvan las operatorias que están dentro del paréntesis, deben resolver la multiplicación o división. Y tercer paso, que es el último, deben resolver las adiciones o sustracciones. Pero siempre estas operatorias se deben resolver desde izquierda a derecha. Ese es el orden. Primero, paréntesis, luego multiplicación o división, finalmente las adiciones o sustracciones, pero siempre desde izquierda a derecha. Ahora les quiero presentar un ejemplo de dos operatorias combinadas. La primera operatoria combinada que ustedes observan al costado izquierdo del computador es una operatoria que incluye paréntesis. Si ustedes se fijan, acá esta operatoria combinada se compone por una suma, una división y una sustracción que está dentro del paréntesis. Como sabemos que tenemos que seguir un orden, si nos encontramos con una operatoria combinada que incluya paréntesis, el primer orden es resolver lo que está dentro de este paréntesis, como dice acá el primer paso. Resolvemos. 7 menos 4 nos da 3. Lo ideal es que vayan colocando flechitas como indica el ejemplo para que no se vayan equivocando. Ya terminamos de resolver el paréntesis, lo eliminamos. Ahora nos encontramos con la suma y con la división. Y el orden nos dice que antes de resolver la adición y la multiplicación, la adición y la sustracción, debemos resolver el segundo paso, que es multiplicación o división. En este caso tenemos una división. 6 dividido 3. Realizamos esta operatoria y 6 dividido 3 nos da como resultado 2. Bajamos el dígito que nos queda por resolver, el 5. Y finalmente nos queda la última operatoria que es una adición y es el tercer paso que debemos resolver. 5 menos 2 nos da como resultado final 7. Si ustedes se fijan, en esta operatoria fuimos resolviendo paso a pasito hasta llegar a la solución o bien dicho hasta reducir esta operatoria combinada. Esta es un ejemplo de una operatoria con paréntesis. Luego tenemos al costado derecho de la pantalla una operatoria, pero esta vez se encuentra sin paréntesis. Y para resolver esta operatoria, como sabemos que no tenemos paréntesis, por lo tanto nos saltaremos el primer paso. Segundo paso, tenemos que fijarnos si esta operatoria combinada cuenta con multiplicación o división. En este caso cuenta con una división, por lo tanto lo primero que tenemos que resolver son las divisiones. 36 dividido 4 nos da como resultado 9. Y el resto de las operatorias simplemente la bajamos, menos 3 por 2 más 8. Y segundo paso quedamos con esta operatoria, porque ya eliminamos la división. Tenemos que fijarnos si en esta operatoria también cuenta con una multiplicación. Segundo paso, como cuenta con una multiplicación, vamos a resolver el segundo paso que es la multiplicación. Por lo tanto, sería 3 por 2 nos da como resultado 6. Bajamos el 9 y bajamos el 8. Y finalmente quedamos con esta operatoria. Si ustedes se fijan, tenemos una sustracción y una adición. Estamos en el último paso, pero acá nosotros tenemos que seguir el orden para resolverla. Recuerden que siempre es desde izquierda a derecha. Por lo tanto, no podemos primero resolver las adiciones porque se encuentra al costado derecho. Y la regla nos dice que es desde izquierda a derecha. Ahora vamos a resolver esta sustracción. 9 menos 6 nos da como resultado 3.
bajamos el 8 y finalmente nos queda la última operatoria, que es la adición. Y resolvemos. 3 más 8 nos da como resultado 11. Si ustedes se fijan, resolver una operatoria combinada es muy sencillo, solamente debemos tener en cuenta el orden para resolver estas operatorias. Primero, debemos verificar si nuestra operatoria combinada cuenta con un paréntesis para poder resolver, ya que ese es el primer paso, pero desde adentro hacia afuera. Segundo paso, debemos observar si nuestra operatoria cuenta con una multiplicación o división y resolvemos. Tercer paso, debemos también verificar si nuestra operatoria combinada tiene una adición o sustracción y resolvemos el tercer paso. Pero tener en cuenta que siempre se debe resolver desde izquierda a derecha, igual como están representadas estas dos operatorias como ejemplo. Nuevamente les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática el orden para poder resolver la operatoria combinada y con sus respectivos ejemplos, porque posteriormente vamos a practicar un poquito en mi pizarra digital cómo resolver operatorias combinadas con paréntesis y sin paréntesis. Ahora les quiero presentar mi pizarra digital en el cual yo voy a resolver 3 operatorias combinadas y ustedes deben ir observando cómo se resuelve estas operatorias. Pero primero yo les quiero presentar una estrategia que yo me la aprendí de memoria cuando estaba en la educación básica y me la enseñó una profesora de matemática. Esta estrategia se llama pamudas. Es decir, esta palabra yo me la aprendí de memoria cuando yo me encuentro con una situación problemática en el cual tenga que resolver una operatoria combinada, siempre me acuerdo de la palabra pamudas, ya que esa palabra me permite a mí recordar el orden en el que yo debo resolver mi operatoria combinada. La PA significa que primero vamos a resolver los paréntesis, pero recuerden, desde adentro hacia afuera. La MU me dice que segundo paso debo resolver las multiplicaciones. Luego la D, las divisiones. Y finalmente la A y la S significa que tengo que resolver las adiciones o las sustracciones, pero siempre desde izquierda a derecha. Ahora voy a comenzar a resolver la primera operatoria tomando en cuenta mi estrategia de la palabra pamudas. Tengo la primera operatoria en el cual es 28 más 56 dividido en 4. Como ustedes pueden observar, en esta operatoria se combina de una adición y de una división. Antes de comenzar a resolver esta operatoria, nos vamos a fijar en nuestra palabra pamudas. Vamos a la PA. ¿Cuenta con paréntesis? No, por lo tanto la saltamos. Vamos a la MU. ¿Cuenta con multiplicaciones? Sí, por lo tanto lo primero que tenemos que resolver es nuestra multiplicación. Y la operatoria que no vamos a utilizar aún simplemente se baja. Y ahora resolvemos. 56 dividido 4 nos da como cociente, que es el resultado, 14. Y si ustedes se fijan, nos queda solamente una operatoria que es una adición en el cual pertenece a la letra A. Y solamente la resuelvo. Recordar que hay que colocarle flechitas para que no los vayamos equivocando en realizar nuestra operatoria combinada. Y 28 más 14 nos da como resultado 42. Si ustedes se fijan, resolver esta operatoria es muy sencillo. Fuimos resolviendo operatoria por operatoria hasta llegar al resultado. Pero nos íbamos fijando en el orden para resolver esta, con mi estrategia pamudas.
Vamos ahora con una siguiente operatoria combinada. Tengo 900 menos 30 por 5. En esta operatoria combinada se combina de una sustracción y de una multiplicación. Vamos a nuestra palabra pamudas. ¿Esta operatoria cuenta con paréntesis? No, por lo tanto lo vamos a saltar. Vamos a la mu. ¿Nuestra operatoria cuenta con multiplicación? Sí, por lo tanto vamos a resolver la multiplicación. Ya saben que la operatoria que no vamos a utilizar tenemos que simplemente bajarla. Y ahora resolvemos nuestra multiplicación. 30 por 5 nos da como resultado 150. Y anotamos el resultado. Ahora nos queda solamente la última operatoria, que sería la letra S de sustracción. Y solamente restamos. 900 menos 150 nos da una diferencia de 750. Si ustedes se fijan, también es muy sencillo resolver esta operatoria. Solamente nos fijamos en el orden de las operatorias combinadas, en el cual utilizamos nuestra palabra pamudas. Vamos con la última operatoria. Voy a abrir paréntesis. Tengo 67 más 53, cierro paréntesis, dividido en 4. Como ustedes pueden observar, mi tercera operatoria combinada se combina con una suma en el cual está dentro de un paréntesis y por fuera una división. Para resolver, nos vamos primero a nuestra palabra pamudas. Vamos con la PA. ¿Nuestra operatoria cuenta con paréntesis? Sí. Por lo tanto, tenemos que resolver el paréntesis. 67 más 53 nos da como resultado 120. Y ahora resolvemos la operatoria que nos queda, que es una división. Finalmente, resolvemos. 120 dividido 4 nos da como cociente, que es el resultado, 30. Si ustedes se dan cuenta, en estas tres operatorias es muy sencillo resolver. La primera se componía por una suma y una multiplicación, la segunda por una resta y una multiplicación, la primera una división, y la cuarta se componía o se compone por una suma que está dentro del paréntesis y una división. Solamente deben tener en cuenta que para resolver una operatoria combinada se debe tener en cuenta el orden de las operatorias. Para eso yo les enseñé esta estrategia de palabra pamudas. Siempre verificar si nuestra operatoria cuenta con paréntesis, luego se resuelven las multiplicaciones, luego las divisiones y finalmente las adiciones y sustracciones, siempre desde izquierda a derecha. Ahora vamos a resolver o ver un problema matemático aplicando la operatoria combinada. Quiero contarles que en ocasiones, cuando hay un problema matemático, se pueden realizar más de una operatoria. También en un problema matemático puede venir una operatoria combinada o bien responder a más de una pregunta. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer el problema matemático y vamos a aplicar nuestra estrategia Mora, en el cual vamos a comenzar primero con la letra M, en el que vamos a leer 2 veces el problema.
Dice, el valor de la entrada a un parque de diversiones por la mañana es de 3.500 pesos los niños y 5.000 pesos los adultos. En cambio, por la tarde es de 1.750 pesos los niños y 4.200 pesos los adultos. Si en la mañana entraron 20 niños y 3 adultos y por la tarde entraron 10 niños y 8 adultos, la pregunta es, ¿cuánto dinero se recaudó ese día? Vamos con la segunda parte de nuestra letra M. Volvemos a leer el problema y vamos a subrayar nuestros datos y nuestra pregunta. El valor de la entrada del parque por la mañana, que también es un dato importante, es de 3.500 los niños y 5.000 pesos los adultos. En la tarde es de 1.750 los niños y 4.200 los adultos. Si en la mañana entraron 20 niños y 3 adultos y por la tarde entraron 18 niños y 8 adultos, ¿cuánto dinero se recaudó ese día? Si ustedes se fijan, acá hay una comparación entre la mañana y entre la tarde. En la mañana cobraban distinta cantidad por la entrada para niños y para adultos. Se dice que en la mañana entraron 20 niños y 13 adultos. Y en la tarde el valor de la entrada cambió a 1.750 los niños y 4.200 adultos. Y se dice que entraron 10 niños y 8 adultos. Para poder saber cuánto dinero se recaudó en total ese día, debemos primero sacar el total de lo que se recaudó en la mañana más el total de lo que se recaudó en la tarde. Y luego ambos se van a juntar para saber cuánto dinero se recaudó en todo el día, es decir, entre la mañana más en la tarde. Luego de que nosotros subrayamos nuestros datos y pregunta, lo vamos a organizar. Primero vamos a comenzar con los datos de la mañana. En la mañana los niños pagaban 3.500 y los adultos 5.000. Entraron 20 niños y entraron 13 adultos. Por lo tanto, aquí vamos a tener que hacer un cálculo matemático para saber cuánto se recaudó en la mañana. Vamos ahora con los datos de la tarde. En la tarde, los niños pagaban 1.750 y los adultos 4.200. Entraron 10 niños y entraron 8 adultos. También aquí tenemos que hacer otro cálculo matemático para saber cuánto se recaudó en la tarde. Ustedes se fijan que ya tenemos más de una operatoria que realizar. Ahora vamos con la letra R de nuestra palabra mora, en el cual esos datos que nosotros organizamos los vamos a transformar a una operatoria. Pero vamos a resolver paso a paso. Primero resolvamos lo de la mañana. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto se recaudó en total. Como los niños pagaban 3.500, entraron 20 niños, tengo que saber cuánto pagaron en total los niños. Para eso debo hacer una multiplicación. Luego, un signo más, porque después vamos a tener que sumar lo que se recaudó por los niños y lo que se recaudó por los adultos. Los adultos entraron 13 y cada uno pagaba 5.000 pesos. Por lo tanto, tenemos que hacer una multiplicación. Acá se nos transformó en una operatoria combinada en el cual implica suma y multiplicación. Reglas de la operatoria combinada, aprendiendo la estrategia PAMUDA, primero dice que tenemos que resolver los paréntesis, pero esta operación, como no tiene paréntesis, vamos al segundo paso, multiplicación. Por lo tanto, tiene multiplicación. Tenemos que resolver primero 3.500 por 20 y luego 5.000 por 300. Y ambos resultados finalmente se van a sumar. Y tenemos la siguiente operatoria. 3.500 por 20 nos da como resultado 70.000. Más 5.000 por 13 nos da como resultado 65.000. Al sumar estos dos resultados nos da como total 135.000 pesos. Por lo tanto, durante la mañana se recaudó un total de 135.000 pesos. Ahora vamos a resolver
nuestra operatoria con los datos de la tarde. Los niños ya pagaron 1.750 pesos cada uno y entraron 10 niños. Por lo tanto, tenemos que aquí resolver una multiplicación. Más 4.200 pagaba cada adulto y entraron 8 adultos. Nuevamente nos encontramos con una operatoria combinada. Regla, primero, como no tenemos paréntesis, vamos a resolver las multiplicaciones. Y tenemos como resultado 10 por 1.750 nos da como resultado 175.000. Más 4.200 por 8 nos da como resultado 33.600. Ambos resultados debemos sumarlos para saber cuánto se recaudó en total en la tarde. Y 175.000 más 33.600 nos da como resultado 208.000. Ahora ya tenemos lo que se recaudó en la mañana y lo que se recaudó en la tarde. Ahora vamos a ver la pregunta del problema. ¿Cuánto dinero se recaudó en total en ese día? ¿Qué operatoria tenemos que hacer ahí? Tenemos que realizar una adición o una suma, es decir, sumar el total que se recaudó en la mañana más lo que se recaudó en la tarde. 135.000 más 208.600 nos da como resultado final 343.600. Ya terminamos de resolver nuestra operatoria. Si ustedes se fijan, en este problema tuvimos que realizar más de una operatoria y lo fuimos resolviendo paso a paso según los datos. Y finalmente vamos a responder a la letra A de la palabra mora, es anotar nuestra respuesta y en ocasiones comprobar. Y la respuesta sería lo siguiente. Se recaudó en el día un total de 343.600. Si ustedes se fijan, el resolver un problema matemático es muy sencillo. Solamente recordar que en algunas ocasiones se resuelve más de una operatoria. Y ahí hay que tener en cuenta la regla o el orden de las operatorias combinadas. Voy a invitar a que practiquemos en el cuaderno de matemática las operaciones combinadas. Dice así. Van a escribir el orden en el que se debe desarrollar las operaciones y luego resolver. Acá tenemos la primera operatoria combinada. Ustedes la van a copiar en su cuaderno y acá tenemos primer paso, segundo paso y tercer paso. Lo que tienen que hacer ustedes en cada numerito que está abajo, deben anotar el orden en el que van a desarrollar esta operatoria. Si ustedes piensan que primero se debe desarrollar 12 más 16, lo van a colocar acá, 12 más 16. Si después, en el segundo paso, ustedes encuentran que hay que restar, van a colocar acá. Y finalmente, en el rectángulo van a colocar el resultado de la operatoria. Seguimos practicando en el cuaderno de matemática. Ahora van a resolver estos 3 ejercicios de operatoria combinada. Tenemos el primer ejercicio, dice 22 menos 15 más 7 menos 1. Luego 250 dividido 5 dividido 10 por 2. Y finalmente tenemos entre paréntesis 13 más 5 y luego dividido en 9. Recuerden que para resolver este ejercicio deben tener en cuenta el orden para resolver una operatoria combinada. Y por último, tienen que identificar cuál es la expresión matemática que representa mejor cada situación descrita, de la que ustedes están observando acá en pantalla y yo se lo estoy mostrando con mi puntero láser. La siguiente
situación es: compré una torta en 3.500, pagué con un billete de 5.000 y me dieron devuelto 1.500. Ustedes tienen que ver cuál de estas 4 expresiones matemáticas, es decir, operatoria combinada, representa mejor a esta situación o a esta problemática. Solamente ustedes le van a colocar un tic a la que más representa esta situación matemática. Ahora los voy a invitar a trabajar en su guía de trabajo número 8. Antes de resolver su guía de ejercicios, les voy a dar las siguientes instrucciones. Recuerden que el plazo máximo para poder enviar sus reportes es hasta el miércoles 16 de septiembre. Esa es la fecha límite para que ustedes puedan hacerme llegar sus reportes de la actividad correspondiente a la clase número 11. Recuerden que deben realizar sus ejercicios de manera ordenada. Si es posible, pegar la guía en el cuaderno de matemática o bien archivarla en una carpeta. Si ustedes mantienen un hábito diario de trabajo, pueden dedicar 15 minutos diarios a realizar esta actividad para no estresarse. Deben mantener la limpieza y el orden en sus respectivos cuadernos o guía. Si tienen alguna duda para realizar esta guía, pueden consultar a mi correo electrónico elbriones@daemspp.cl. Como ustedes pueden observar acá en pantalla, yo les estoy mostrando la guía que ustedes deben realizar correspondiente a la número 8. Antes de realizar la guía, lean primero el recordatorio sobre el orden de resolver operatorias combinadas. Nuevamente viene en mi correo electrónico para que envíen sus reportes y la fecha límite de entrega que también va adjuntada en la instrucción y en la guía. Actividad número 1, ustedes acá tienen un recuadro, ¿cierto? Y deben indicar el orden en que se debe resolver las siguientes operatorias combinadas que ustedes observan acá. Deben utilizar los pasos que sean necesarios. Recordar que este cuadro o de este ejercicio corresponde a una actividad que se encuentra en el libro de ejercicios de la página 28. La actividad número 2, ustedes tienen que observar la siguiente situación a través del dibujo y deben determinar si la operatoria representada en esta situación permite resolver o responder a la pregunta. Si es así, la resuelven y la responden. En caso contrario, que no correspondan, deben corregir la operatoria, resolverla y responder, solamente observando la situación que está acá, el dibujito. Y la número 2 de la actividad 2, tienen que resolver un problema matemático con operatoria combinada. Recuerden que en operatoria combinada, en un problema matemático, pueden haber más de una operatoria. Y para eso se deben recordar el orden de poder resolver una operatoria combinada. Acá yo les adjunté la estrategia que ustedes ya conocen, que es la estrategia Mora para poder resolver este problema matemático. Bueno, queridos estudiantes, damos por finalizada nuestra clase número 11 de matemática. Espero que esta clase les haya servido de mucha ayuda y que haya sido muy entretenida para ustedes. Recuerden que la próxima clase vamos a trabajar un nuevo contenido de la asignatura. Nos vemos la próxima clase y yo les envío muchos besos y abrazos y recuerden que deben quedarse en casa.